Bueno, todos sabemos que el coronavirus no tiene vacuna, la única medicina es quedarse en casa, pero sí está la vacuna antigripal que nos puede prevenir de algunos otros males. Por eso vamos a hablar con un referente de salud pública de nuestra provincia, Matías Neira, para que nos comente cómo se está desarrollando un operativo de vacunación domiciliaria que la provincia instrumentó a partir de hoy y hasta el próximo miércoles para acercarse a la casa de personas mayores, adultos mayores, que no pueden salir y que necesitan recibir esta vacuna antigripal. Matías, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, contanos cómo se instrumenta este operativo, cómo tiene que hacer la gente que necesita ser vacunada en su domicilio, dónde debe registrarse, cómo es el mecanismo. Bien, bueno, como bien vos decías, llegó el segundo envío de vacunas antigripales para Neuquén el día domingo. Ese mismo día se distribuyó a toda la provincia por zonas sanitarias. Y a partir de hoy se empezó con un operativo de vacunación en domicilio con más de 40 móviles en zona metropolitana y en el resto de la provincia. La estrategia es, cada centro de salud tiene un área programa de referencia, un área geográfica de referencia, donde tienen información propia en bases propias de cada centro de salud, de cómo está compuesta su población, y en virtud de eso, cómo jerarquizar y priorizar aquellos que deben recibir la vacuna, ¿sí? Bien. La priorización en este contexto de pandemia es para personas mayores de 65 años y personal de salud. Ese es el criterio que debe primar en el proceso de la vacunación, mayores de 65 y personal de salud, y a medida que se va cubriendo esa población, que es la que hoy es considerada de mayor riesgo en el contexto de la pandemia, se va a ir cubriendo el resto de la población en virtud de los factores de riesgo para menores de 65 años. Bien. ¿Sí? Todos los centros de salud tienen la información propia, la población a su vez que quiera recibir la vacuna, y la prioridad la tiene siempre el que tiene alguna dificultad para movilizarse, pero esto no quiere decir que si hay otra persona que es mayor de 65, aún pudiendo movilizarse, y si tiene la oportunidad de vacunarlo, se lo va a vacunar igual. Perfecto. ¿Sí? Matías, ¿hay algún número de teléfono que unifique todo? Porque vos me hablás de las distintas salitas, de los distintos barrios, pero un número donde alguien que no sabe cómo contactarse con su sala pueda llamar. En realidad hay muchas alternativas, no tenemos un único número, sino que estamos levantando información de distintas fuentes. Ajá. Y la propuesta que nosotros hacemos a la población es que se comunique con el centro de salud más cercano por las vías que habitualmente se comunica con el centro de salud. Hay centros de salud que tienen redes sociales, hay centros de salud que habilitaron números telefónicos, entonces la persona se puede comunicar de esa manera, ¿sí?, con el centro de salud. Y el centro de salud se comunica con el equipo que hoy está en el territorio vacunando para levantar el pedido e incorporarlo a la lista por área geográfica, ¿sí? Bien. También recibimos, por ejemplo, un listado de pacientes que han llamado al 147, que es el número de atención al ciudadano, donde nos pasaron más de 300 personas para vacunarse, ¿sí? Entonces, nosotros recopilamos la información de distintas fuentes, que no necesariamente siempre es del centro de salud, sino que el centro de salud es el que tiene mayor conocimiento de cuál es la población que necesita la vacuna, ¿sí? Y con las otras fuentes nosotros alimentamos esa propia información que tiene el centro de salud, ¿sí? Muy bien. Hoy por hoy la forma de comunicarse es con el centro de salud por la vía que la persona le resulte más sencilla comunicarse con ese espacio. Hay números de teléfono y otras formas, como por ejemplo a través de las redes sociales. Perfecto. ¿Sí? Matías, esto se prolonga hasta el miércoles y después ya la gente tiene que ir a vacunarse habitualmente al hospital o a algún otro lugar que ha dispuesto salud. La estrategia está armada de la siguiente forma. En primera instancia, hoy y mañana hacer domicilios, ¿sí? Los móviles para hacer vacunación en domicilio se van a sostener en el tiempo.
pero a partir del miércoles lo que vamos a habilitar son espacios públicos no de salud. Bien. Ni los hospitales ni los centros de salud, porque lo que queremos es evitar que la gente se acerque a estos espacios de salud. Claro, para tenés limitar razón. Una potencial contagio. Infección y contagio. Entonces, claro. Ya si bien la semana pasada hubo 3 experiencias con altísima demanda, que fue la sede del municipio Centro Oeste y el Teatro Español, esos espacios siguen estando ofrecidos, todavía no hemos cerrado que van a ser en esos lugares, y también tenemos muchos ofrecimientos de centros vecinales, comisiones de fomento, clubes de actividad deportiva. Entonces la idea de la estrategia para no vacunar en los centros de salud y los hospitales es en hacerlo en espacios públicos no de salud, en cercanía al centro de salud o en el mismo barrio. Bien. Para que la gente tenga la posibilidad de que si pudo no haber recibido la vacuna en este periodo en el domicilio, tenga una alternativa que sea cerca de la casa, con una franja de horario amplia, cosa que limitemos el tema de la aglomeración de las personas en un mismo horario, hacerlo a grupos pequeños, mantener el distanciamiento social, minimizar el contacto. O sea, todas las medidas que uno ya viene implementando, llevarlas a cabo en espacios que no sean de salud, ¿sí? Perfecto. Así que ni bien tengamos la confirmación de todos estos espacios, vamos a difundirlo oportunamente para que la gente tenga la opción. Si no la recibió en domicilio, pueda recibirla en este espacio, pero de todas maneras siempre equipos móviles van a estar disponibles para hacer la vacunación. Muy bien. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo toda esta información que es de suma utilidad para mucha gente que necesita recibir la vacuna antigripal. Bueno, gracias a ustedes por difundir. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. Muy bien. Matías Neira es referente de salud pública del área de vacunaciones. Allí estaba toda la información que necesitamos saber.